Existen dos miedos principales que son la gran causa de muchos de los problemas a nivel de salud mental que tenemos todos nosotros a día de hoy. Es cierto que hay muchas personas que sufren de verdad trastornos y problemas de salud mental graves derivados de una situación biológica concreta, de un problema hormonal o de un problema fisiológico, pero también es cierto que hay muchas personas que a día de hoy no están alcanzando el nivel de vida que quieren o no están todo lo felices que les gustaría ser debido a uno de estos dos miedos que normalmente son el freno para la mayoría de cosas que queremos en nuestra vida. En este vídeo vamos a hablar precisamente de cuáles son esos dos miedos, cómo podemos afrontarlos y cómo podemos hacer para dejar de vivir con miedo y empezar a vivir una vida plena y con felicidad. Si te interesa, ponte a gusto, coge notas y empezamos. Bueno, lo primero de todo quiero darte la bienvenida. Mi nombre es Marc Rodríguez y soy psicólogo especialista en inteligencia emocional y gestión del estrés y la ansiedad de marcrodri.com. Te quiero explicar, y te lo quiero explicar de una manera totalmente sincera, totalmente basada en la experiencia propia, en la experiencia de haber trabajado con clientes. Existen principalmente dos miedos que son los que nos frenan en la mayoría de cosas que queremos lograr en nuestra vida. Principalmente son dos. Uno de ellos, el primero, es el miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque el miedo al fracaso es un tipo de miedo que afecta a una de las necesidades más grandes que tenemos los seres humanos, que es la necesidad de seguridad. Si has leído alguna vez algo o has escuchado alguna vez algo relacionado con la famosa pirámide de Maslow, Maslow fue un investigador que se dio cuenta, que descubrió que había una serie de necesidades humanas que eran básicas. La primera de ellas y más importante eran las necesidades fisiológicas, la segunda la seguridad, la tercera la pertenencia, la cuarta la conexión, o sea la realización, y la cuarta es como la autorrealización, ¿no? Entonces, si vas en orden de prioridades, te das cuenta de que primero de todo son las necesidades fisiológicas, es decir, comer, beber, dormir, necesidades que todos debemos cubrir si queremos vivir, son básicas. La segunda y la tercera ya se relacionan directamente con las demás personas, es decir, tienes por un lado seguridad y pertenencia. Seguridad se refiere ya no solo a una seguridad económica o una seguridad de casa o una seguridad a nivel ciudadano, de país, sino también se refiere a tener un entorno seguro de las personas que nos rodean, y también, hablando de seguridad, de sentir que tenemos un núcleo de apoyo social que nos ayudará a superar y nos ayudará a transitar las diferentes dificultades o los diferentes retos que nos vamos a encontrar en nuestra vida, y eso nos da tranquilidad y es necesario para nuestra salud mental. Y además luego tienes la pertenencia. ¿Qué pasa? Que vivimos en una sociedad en la que el fracaso es un riesgo demasiado grande. ¿Por qué? Porque el llegar a consumir ese fracaso significa que puede estar en peligro mi seguridad y mi pertenencia. ¿Por qué si fracaso nadie me va a querer? Ese es el pensamiento subyacente detrás del miedo al fracaso. De que si yo pierdo, de que si no consigo lo que se supone que se espera de mí, nadie me va a querer y voy a ser un fracaso. Y nadie quiere estar al lado de un fracaso. Es ahí donde hay que pararse y plantearse qué significa realmente fracasar. Porque lo que mi experiencia me ha enseñado es que la mayoría de personas están temiendo un fracaso que no se ajusta para nada con la realidad. Es decir, creemos que no logrando algo, no consiguiendo cierto trabajo, no consiguiendo ciertas notas, no consiguiendo ciertas cosas que se supone que deberíamos conseguir, las personas de nuestro alrededor o nuestra vida va a estar totalmente vacía. Y eso es un gran error. Porque lo que hace que una vida esté vacía no es lo que consigues, es lo que vives.
Las personas no te van a querer más porque consigas más, te van a querer más porque seas más tú y porque les aportes algo a su vida, que no necesariamente y casi nunca se relaciona con algo material. Ese es el primer miedo, ¿vale? ¿Cómo lo superas? Pues lo que yo siempre suelo trabajar es primero de todo definir muy bien qué es el fracaso. No para una persona, no por lo que has leído por internet, no por lo que has leído en un libro. ¿Qué significa el fracaso para ti y qué consecuencias reales va a tener en tu vida ese fracaso? Eso es para ponerle perspectiva y desvincular un poco tanta emocionalidad a ese miedo. Y sobre todo porque siempre digo que los miedos y los monstruos siempre son más grandes cuando no miras bajo la cama. Por lo tanto, si tú sientes un gran miedo al fracaso, primero plantéate qué es el fracaso y qué es lo peor que podría pasar si fracasas. Porque la realidad también es que si una persona te quiere y cuando fracasas en algo desaparece de tu vida, realmente no te quería o por lo menos no te mereces una persona que te quiera así de mal. ¿Vale? Entonces, primero de todo, lo primero que debes hacer es plantearte qué significa realmente el fracaso para ti. ¿Qué significa realmente fracasar en algo? Eso es lo que realmente te tienes que preguntar. Y cuando pasamos al otro miedo, estamos hablando del miedo al rechazo. El miedo al rechazo es un miedo totalmente natural que todos, por ejemplo, hemos sentido en nuestra adolescencia. Hay diferentes puntos de nuestra vida en los que el entorno social o nuestro grupo de iguales, que se suele llamar en psicología, adquieren un papel principal en nuestra vida. Nuestra valía como personas viene determinada por si nos aceptan o no. Y eso es un gran problema, porque que te acepten o no siempre va a depender de ti. Y menos en según qué etapas de la vida, en las que todo es súper superficial. Y en lo que la gente está más preocupada de no caer en el saco de los marginados que en realmente ser como uno es. Y te lo digo por propia experiencia, porque a mí me pasaba. Y yo hacía muchas cosas y era de una manera que no me sentía a gusto conmigo mismo, pero me sentía menos a gusto sintiéndome rechazado. Entonces muchas veces hacemos cosas que realmente no sientes que quieres hacer por miedo al rechazo. ¿Cuál es el problema? Que eso se nota. Tú notas perfectamente cuando hay una persona que no está haciendo las cosas porque le nacen, que no está haciendo las cosas porque le gustan, que no está haciendo las cosas porque realmente las quiere hacer, sino que las está haciendo obligado. Porque se nota muchísimo. Y estoy seguro que tú lo has notado también. Entonces, el único rechazo al que le tienes que tener miedo es el rechazo de ti mismo. Ese es el peligroso. Porque si tú te rechazas, no hay nada que pueda hacer tu entorno, ni nadie, para que tú te sientas bien. El rechazo que más duele siempre es el rechazo que te haces hacia ti mismo. Es el desplante que te haces hacia ti mismo. Por lo tanto, antes de intentar que te acepte todo el mundo, plantéate si te estás aceptando tú. Porque posiblemente esa sea la raíz del problema, que no te estás aceptando tú. Entonces ese miedo al rechazo no es un miedo al rechazo por los demás, es una sensación de que tú ni siquiera te estás aceptando. Para esto siempre recomiendo que hagas un repaso de tu vida y te plantees todos los logros, todos los retos, todas las dificultades por las que has pasado y empieces a valorar un poquito más que nadie te ha ayudado seguramente en muchas cosas y que has superado grandes retos y que eso significa que hay una serie de fortalezas en ti que son muy buenas. Lo que nunca puedes hacer es dejar que uno de estos dos miedos, o los dos, porque muchas veces frecuentemente se dan los dos, te limiten. Eso sí que no lo puedes hacer. ¿Vale? El otro día en mis historias de Instagram, que si no me sigues por allí, sígueme a través de Rodri Emoción, me encontrarás por allí, y en LinkedIn a través de pones Mar Rodríguez Fernández. Comentaba por Instagram esto, que cuántas veces no haces cosas por miedo al rechazo y cosas que te encantarían hacer, ropa que te pondrías, sitios a los que irías, planes que no aceptarías, todo por un miedo al rechazo, por un miedo a que una persona te diga pues ya no quiero quedar contigo. Bueno, pero es que si realmente tener a alguien a tu lado implica tener que hacer un montón de cosas que no te apetecen y que no te nacen, ¿de qué te sirve? No te sirve de nada. ¿Vale? Entonces lo que no puedes hacer es dejar que tu vida la controle el miedo. Por lo tanto, si sientes que alguno de estos dos miedos te está manejando
o que actúas más por miedo que por voluntad, es un momento interesante para parar y hacerte preguntas. ¿Qué significa realmente el fracaso para mí? ¿Qué significa el rechazo? ¿Qué es el rechazo? ¿Por qué tengo tanto miedo a que me rechacen? ¿Tanto me duele el no sentirme aceptado? ¿O es que a lo mejor no me estoy aceptando yo y me duele tanto porque la gente está proyectando lo que yo mismo no hago? Son preguntas muy interesantes que te puedes hacer para reflexionar. Y si en algún punto sientes que necesitas ayuda o necesitas cualquier cosa, me puedes contactar a través de mi página web o mi Instagram, como te digo, Rodri Emoción. Háblame por allí y charlemos. Estaré encantado de echarte una mano. Espero que este vídeo te haya gustado, que si ha sido así, me encantaría que dejaras tu comentario y tu like y que te suscribas para no perderte nada de próximos vídeos que estoy seguro que te van a encantar. Por mi parte, lo dejo por aquí. Espero y deseo que tengas un día espectacular y nos vemos muy prontito. Te mando un fuerte abrazo.